Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, presencialidad cuidada. ¿Para quién? Gustavo, oyentes, nosotros retomamos, pero los que parece que nunca se fueron son los problemas que teníamos en diciembre. Y sí, ya sé, están pensando, ¿vuelven las clases? Bien, él vuelve. Lo primero que hay que decir es, fuimos los docentes los que estuvimos ahí del otro lado de la pantalla y nunca nos fuimos. Esto lo digo porque hay una gigantesca campaña en los medios de comunicación burgueses que se preguntan eso, si vuelven las clases, como si hubiésemos tenido un año sabático. Por el contrario, tuvimos un año agotador. Todos los que experimentamos la educación remota sabemos que es extenuante para las y los docentes que vivimos jornadas laborales eternas, para las mamás y las mujeres que estuvieron del otro lado de la pantalla al lado de sus hijos y por supuesto para nuestros estudiantes. La discusión no es si vuelve la escuela que transcurrió en la casa de nuestros alumnos durante el 2020, sino si lo que retorna es la educación presencial y qué intensidad va a tener. Bueno, arranquemos por lo que dice el gobierno nacional. No vamos a repetir lo que ya dijimos en otras columnas o lo que el oyente puede revisar como nuestras reivindicaciones en la página de Razón y Revolución que les invitamos a visitar. Vamos a ver qué hay de nuevo y principalmente por qué no podemos volver a la presencialidad. Lo cierto es que las declaraciones que se acumulan de la última vez que hablamos para acá, se ratifica el total desconocimiento de lo que es una escuela por parte de quienes dirigen el sistema educativo. Por ejemplo, Trota dijo ayer que el ciclo escolar comenzará con las y los chicos en el aula por lo menos 3 días a la semana en una jornada escolar completa, con protocolos, escalonamiento y alternación de presencialidad y educación remota. En tanto, a las aulas no pueden volver todos los pibes juntos si queremos garantizar el distanciamiento. Que para dividir los grupos, lo que van a hacer es que algunos vayan a la mañana y otros a la tarde. Bueno, esto ya muestra, un desconocimiento total. Sabemos que además las aglomeraciones de personas no están permitidas, inclusive en la última extensión de la DISPO por decreto nacional hasta el 28 de febrero, pero sí avalan la reanudación de las clases presenciales. Más aún, el último decreto nacional dice que si, llegado el caso, hubiera que limitar la circulación de personas, las medidas que se tomen deberán priorizar la no interrupción de las clases presenciales. No están permitidas las aglomeraciones en general, pero sí las vamos a habilitar frente a las escuelas. Pongamos de ejemplo una escuela imaginaria mínima para ver el problema, con una sola división por grado y con un solo docente por curso. Bueno, eso solo da un promedio de entre 100 y 120 personas si la burbuja fuera de hasta 15 alumnos solo de primero o séptimo grado. Si cada uno de esos estudiantes va acompañado con un mayor a la puerta de la escuela, vamos a tener arriba de 200 personas. El gobierno dice que para evitar que esa gente se acumule en el transporte público o en la puerta de la escuela, van a incrementar el transporte y escalonar los ingresos. Bien, quiero recordar que, por ejemplo, para el AMBA, la frecuencia de un colectivo que funcione más o menos bien es de 15 minutos entre una unidad y otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si les creemos y pensaron un poco el asunto, cosa que dudo, por el transcurso de hora y media, hora y cuarto, si incluimos al personal docente, va a estar ingresando gente a la escuela. Solo ese movimiento implica que necesariamente van a tener que retrasar el horario de egreso del primer turno de los alumnos, contabilizando los que llegaron últimos y también, por supuesto, los docentes. Ya ni hablemos de si la idea es una burbuja grado completa, como dice Larreta, lo que duplica por lo menos la circulación de gente. Pensemos este mismo esquema en la escuela secundaria, que en general cuentan con más divisiones por año y también se amplifica la cantidad de docentes por cada materia a razón de entre 11 y 12 materias del currículum escolar.
Hablan de burbujas, pero tengo que contabilizar que un alumno va a estar en contacto con su división, con sus 12 profesores de forma directa y de forma indirecta con las divisiones que tiene a lo largo de las 5, 6 o más escuelas en las que trabaje cada uno de sus 12 docentes, más las burbujas en las que esté en contacto, por ejemplo, sus hermanitos en una familia tipo, y las burbujas de sus padres, que ojalá no sean docentes, porque si no, ya eleva esto a la 10ª potencia. Realmente, si hacemos la cuenta, estamos hablando de estar en contacto indirecto con miles de personas. Cuando dicen, ¿por qué los supermercados sí y las escuelas no? ¿O por qué los pediatras no se contagian? Es por estas diferencias. Algunos protocolos provinciales hablan de que van a intentar concentrar al docente en un establecimiento cercano a su casa. Quiero decir, esto es imposible, sencillamente, dada la figura de la docencia taxi. El docente tiene 5, 6 o más escuelas con otros tantos cursos en cada una, con un horario que apenas permite el itinere de una escuela a otra los 5 días de la semana en posiblemente los 3 turnos. No solo no se tiene en cuenta esa realidad laboral, sino que tal como aparecen los protocolos, prima el voluntarismo respecto de las condiciones edilicias de las escuelas y como si fueran flexibles los metros cuadrados con los que pueden contar para el distanciamiento social, la calidad y cantidad de los baños, los servicios elementales, por ejemplo, la provisión de agua con la que no cuentan en general las escuelas, ¿no? Ni hablemos ya del voluntarismo a la hora de pensar la forma en la que todos van a llegar a las escuelas. Miles de docentes viajan a sus escuelas haciendo dedo, literal. Y en una gran ciudad, bueno, por ejemplo, tomemos de ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Según los datos de la Secretaría de Transporte de la ciudad, el 40% de los chicos vive a un promedio de 2,5 kilómetros de distancia de su escuela y dicen pueden llegar caminando o en bicicleta, lo que implica que caminen cerca de 25 cuadras a las 7 de la mañana la mamá y una criatura de 3, 4, 6 o 10 años, ¿no? Otro 35% va mayoritariamente en colectivo, que hoy reconoce la Secretaría de Transporte de la ciudad, que opera el 45% de su capacidad prepandemia. Bien, suban a los millones de alumnos que se van a movilizar con el sistema educativo, a sus familias y a los docentes, y después me cuentan qué pasa con los colectivos. Les recuerdo además que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay casi 500.000 de niños que estudian en la ciudad pero viven en la provincia de Buenos Aires. Ya ni hablemos de que suponen que un cuarto va a ir o en auto o en micro a un costo de 5 aumentos de la nafta en apenas 2 meses. Esos guarismos, sirven para pensar la realidad de cualquier gran ciudad del país. También para las y los docentes que muchas veces trabajan en distintos departamentos y o distritos por, ya sabemos, salarios que cubren la mitad de lo que necesitan para vivir. Paritarias, bueno, bien, gracias. Lo que está claro es que detrás de este retorno lo que opera es la presión por la economía capitalista, como ya dijimos en contadas oportunidades en esta columna. Veamos si no cómo los burgueses recortan las licencias o dispensas por cuidado de personas, pero también esto opera en muchas familias que deben salir desesperadamente a ganarse el mango en un país con la mitad de su población oficialmente pobre y familias que además están hartas de sentirse agotadas por una educación remota que las encontró sin recursos técnicos ni culturales con un Estado que las abandonó a su propia suerte. Todos estos problemas podrían resolverse fácilmente con dinero, claro, pero este Estado presente no piensa derogar. Quienes así actúan son irresponsables. A esta altura estamos todos contestes que de este virus la información aparece en tiempo real. Entonces pensemos cuáles son las certezas que tenemos hasta el momento en relación a
el COVID y los niños. La UNESCO y el Banco Mundial dijeron, señores, si los gobiernos no garantizan la educación remota, la desigualdad educativa se va a profundizar y el escenario es el de una generación perdida. Ahora, la conclusión que sacan los gobiernos nos lleva directo al matadero, porque concluyen, tal como el nuestro, bueno, entonces abramos las escuelas. Y hay toda una serie de organismos que se encargaron de ver, bueno, qué pasaba con los niños, inclusive antes de que aparezca la cepa británica, es decir, aquella que se sabe que afecta especialmente a los niños y a la población infantil. Y empiezan a concluir que en realidad el impacto del coronavirus en los niños es mayor al que se supuso al principio de la pandemia. En noviembre, los niños y adolescentes representaban el 11% de los contagios mundiales, según la UNESCO, es decir, mucho para ser gente que no se contagia. Por otra parte, un estudio publicado en enero de este año en la revista The Lancet determinó que son los niños y adolescentes menores de 20 años los que presentaron un 58% más de probabilidad de contagiar a otras personas que los adultos de 60 años o más. Antes, en agosto, un estudio de la Universidad de Harvard llegaba a las mismas conclusiones sobre el efecto propagador de los niños en relación a la pandemia y concluía que aún siendo asintomáticos o confundiéndose el coronavirus con otra enfermedad, los niños concentraban una alta carga viral. Hay estudios en Estados Unidos, en Alemania, en India, en Corea del Sur que arrojan conclusiones similares. Inclusive en Victoria, Australia y en Melbourne y Quebec en Canadá, se concluyó que fueron las escuelas las claves de la propagación de la segunda ola. Lo mismo concluyó Israel y la República Checa. El Reino Unido demostró, mejor dicho, la experiencia en el Reino Unido demostró que el cierre de escuelas que se produjo antes del confinamiento total hizo caer la cantidad total de casos. Uno de los estudios más grandes con niños se hizo en la India y lo que se buscó ahí es determinar el papel de ellos y el de los llamados superpropagadores, es decir, ese 8% de los enfermos que logra contagiar a otro 60%. Y lo que demostró este estudio es que los niños pueden contagiarse entre sí, no solo contagian a los adultos. En general, los estudios que niegan que esto pase, lo que dicen es que si el niño se contagia es porque había un adulto antes contagiado, ¿no? Bueno, pensemos qué va a pasar con él o la docente y sus hijos y tengamos un panorama. De hecho, un estudio islandés concluye que los colegios contribuyen a la propagación de la enfermedad si el país no logró controlar la pandemia. Digo, ¿o por qué piensan ustedes que Angela Merkel dijo que no va a abrir las escuelas todavía? Digo, en todo el mundo las escuelas estuvieron cerradas en promedio entre 3 y 6 meses y esa cifra es superior en América Latina. Un ejemplo de lo que puede ocurrir lo tenemos mirando a Estados Unidos. Hasta el 10 de diciembre, el país que no había conseguido contener el virus a nivel nacional, registró que en sus escuelas primarias y secundarias se habían documentado cerca de 313.000 casos de COVID. Muchos de estos estudios reconocen que la información no es suficiente, pero que la única alternativa para conocer sería abrir las escuelas, seguir a la población y ver qué pasa. ¿Se animan a hacer eso en Argentina, con un 60% de las y los niños pobres y por ende subalimentados? La pregunta es, ¿qué nivel de riesgo está dispuesta a aceptar la sociedad para que los niños vayan a la escuela en forma presencial? ¿Con qué nivel de riesgo estamos dispuestos a vivir? De hecho, otros estudios encontraron, por ejemplo, en Alemania, 6 veces más de anticuerpos en los niños de los que esperaban encontrar, lo que quiere decir lo obvio, los niños se enferman.
Por eso hay toda una serie de estudios que lo que señalan es que no puede pensarse el problema como si fuéramos a tratar a los niños en un laboratorio viendo si se contagian o no. Dicen algo que puede sonar más o menos obvio, pero conviene recordar. Existe algo que se llaman patrones de mayor riesgo de transmisión, y uno de esos es que los chicos establecen contacto entre sí en las escuelas. Ahora bien, en otras partes del mundo, ¿por qué se cerraron las escuelas? Y no necesariamente porque las consideraran peligrosas, si hablamos de infraestructura, por ejemplo, como sí son peligrosas las nuestras, pero sí para evitar el movimiento de personas. Acusar de vagos a los que nos oponemos a rifar la vida sin sentido, cuando esto se resuelve con recursos materiales para garantizar la virtualidad, acompañando a las familias, con contratación de más personal, con vacunación completa de la población para mitigar la peligrosidad de la enfermedad en caso de contagio, y en el mientras tanto resolver el problema histórico de la infraestructura escolar, bueno, lo cierto es que es de un nivel canallesco que a esta altura no sorprende. Hace falta todo eso y no contratar containers como pretende Axel Kicillof y decir que, bueno, que él lo que va a hacer es en tal caso espaciar más las burbujas, ¿no? Lo cierto es que la carrera de todo el personal político en esta vuelta a la presencialidad nos lleva a la muerte. Una vez más, un análisis socialista de los problemas de la educación requiere poner estos aspectos sobre la mesa, porque implica no ceder a la presión ambiente de la burguesía. Señores, ¿quieren defender la educación? Perfecto, pero les avisamos, no es el camino que nos lleva hacia el matadero. Necesitamos, por eso, nosotros, los trabajadores, definir el rumbo en una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados con una comisión de educación. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.